32, verso 8, y de cierta manera el pensamiento de esta tarde, creo que de una manera u otra el Espíritu Santo lo tiene nuevamente entrelazado con la enseñanza, la reflexión sobre las pruebas que ya previamente el Espíritu nos ha dado. Solamente tenemos que tener nuestro corazón, nuestra alma abierta para poder percibir que el Señor trata con nosotros de una manera especial, aun cuando hayan 2 o 3 hombres diferentes hablando en una congregación. Si abrimos nuestros oídos, podemos entender que es el mismo Dios siempre hablando a través de diferentes personas. ¿Cuánto aman al Señor? Muy bien. Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Bueno, el solo verso tiene que ver con una serie de incidentes en nuestra vida llamadas pruebas, podríamos decir también en esta tarde, porque durante un tiempo de prueba el ser humano lo que trata es de culpar, como decía el hermano, posiblemente a otras personas, y lo que se necesita en un momento de prueba no es culpar ni buscar víctimas en este caso, sino que lo que se necesita en momentos de prueba es prestar atención a la voz y a la guianza del Espíritu del Señor. Y el mismo Espíritu nos acaba de decir por la palabra escrita, inspirada por Dios a través del salmista, dice: te haré entender. Si estás bajo una prueba, quédate quieto y Dios te va a ayudar a entender por qué estás bajo. Te haré entender, y no solamente Dios quiere hacerme entender a mí y a ustedes por qué estamos en prueba, por qué estamos bendecidos o prosperados, por qué estamos en ciertas tribulaciones. Él no solamente quiere hacernos entender eso, Él también quiere enseñarnos entonces el camino por el cual debemos andar. Porque el resultado de posiblemente el momento difícil de estar viviendo pruebas, posiblemente es el resultado que el camino en que andamos antes de la prueba no fue el camino correcto. Fue un camino completamente equivocado, y entonces el Señor nos dice que entonces va a enseñarnos el camino, porque si hubiera sido el camino correcto no vinieran pruebas difíciles. ¿Me entienden, hermano? Si hubieran sido caminos rectos no vinieran pruebas difíciles. Si durante el camino no hubiéramos hecho tantas cosas incorrectas, al final del camino no tuviéramos que enfrentarnos a pruebas difíciles en la vida. Y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. O sea que el hombre nunca hace las cosas en el camino correcto. El hombre todo lo que hace siempre es un camino contrario al camino de Dios. Dios le indica al hombre: de esta manera es que tienes que hacer tus cosas. ¿Y qué hace el hombre? Las hace a la manera de él. Le indica a la mujer o al joven: de esta manera es que tienes que hacer tus cosas. ¿Y qué hace entonces la mujer o el joven o la joven? Lo quieren hacer es a la manera de ellos. Y de todas maneras, todo va a tener siempre una consecuencia. De modo que es tiempo de abrir los oídos al Espíritu Santo, porque creo que mejor consejo no puede habernos dejado escrito ni inspirado en la Escritura. Entonces te enseñaré el camino en que debes andar, y va a enseñar el camino y te va a dejar solo. No dice: y fijaré ¿qué? Mis ojos. ¿Sobre quién? Sobre nosotros. O sea que si Dios quiere enseñarnos un nuevo camino por donde andar,
no estamos yendo por un camino incorrecto. El camino es correcto, porque es Dios el que va fijándonos los ojos durante esa caminata en ese camino. Mi reflexión de parte del Señor en esta tarde es la siguiente: en el camino aprendí. Es el título que podía ponerle a la reflexión mía en esta tarde. En el camino aprendí. ¿Serán muchas las personas que pueden decir en el camino aprendí? Realmente no son muchas las personas que pueden decir en el camino aprendí. La mayoría de personas que pueden hablar al final del camino y decir en el camino aprendí, no las vemos a diario, no son muy comunes, porque la mayoría de personas al final del camino lo que están es y terminan llorando sus fracasos, llorando sus equivocaciones, llorando sus errores, y ni siquiera pueden detenerse y decir o preguntarse a sí mismo qué fue lo que aprendí en el camino, que sería lo más normal. Sería lo lógico. Cuando vamos al final del camino y vemos el fracaso, lo más lógico es preguntarnos entonces, bueno, ya llegó el final del camino, fracasé de esta manera, entonces en el camino entonces aprendí esto y esto. Pero está hoy la palabra de Dios que me dice ¿qué? Me dice ahora te haré entender. Y en el proceso de entender va a haber mucho dolor, tengan cuidado. El proceso de aprender o reaprender a caminar en la vida hay mucho dolor. Por eso cada decisión, escuchen hermanos, hermanas, cada decisión que tenemos que tomar, hay que tomarlas, como dicen hoy los políticos, no con el corazón, hay que tomarlas con el hígado. Hay que tomarlas con el hígado. ¿Qué quiere decir tomar una decisión en el corazón? Una decisión en el corazón es cualquier decisión que se toma por emoción. Pero las decisiones con el hígado no tienen ningún tipo de emoción. Las decisiones con el hígado son claras. Me voy a casar con Pedro. Está bien, ¿te gusta Pedro? Sí, me gusta Pedro. ¿Y por qué te quieres casar con Pedro? Me quiero casar con Pedro porque Pedro tiene esta y esta y esta y estas cualidades. Eso es tomar una decisión sobre cómo elegir un esposo. Y él también, me voy a casar con María. ¿Cuáles son las cualidades de María? Pues tienen que ver qué cualidades tiene ella. Y no dar un paso en falso o adelante, porque después posiblemente vas a llegar al final del camino y vas a preguntarte en el camino aprendí. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste en el camino? No aprendiste nada. Hoy tu cuadro es triste. Te casaste y quedaste con dos muchachitos. Te casaste y quedaste peor de lo que estabas antes de casarte. ¿Por qué? Porque realmente no se meditó en cada decisión que se iba a tomar. Decía el hermano Branham, el problema de las mujeres de hoy es que quieren casarse con jóvenes de músculos robustos, jovencitos atractivos, y ellos quieren casarse también con una mujer, etcétera. No se case por belleza. La belleza terminará tarde o temprano. Cásese por virtudes. Y si así lo dijo un profeta, tenga cuidado. Porque el consejo más correcto posiblemente no es el dueño de la tienda, ni es el de tu maestro de la escuela. El consejo más correcto es de Dios. Y Dios usa
a sus profetas para darnos consejos. Y uno de los consejos más fuertes que el profeta, hermano Branham, nos dejó es que un hombre o una mujer no debe casarse ni por belleza ni por atractivo, sino tienen que casarse por virtudes dentro de la persona. Ahí se los dejo para que jueguen con eso, 1, 2 o 3 años, y dentro de 4 o 5 hablamos de los resultados. En el camino aprendí. Fíjense que el Salmo 103 dice que el hombre es como la hierba. El hombre, como la hierba son sus días. El hombre, como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Ya esa es la vida de nosotros los seres humanos. Hoy somos y mañana no somos. Hoy estamos y mañana no estamos. Es muy rápida la vida del ser humano. Pero a pesar de que la vida del ser humano es bastante rápido, déjeme decirle que la vida del ser humano es una gran experiencia en la tierra. La vida del ser humano es una de las experiencias más maravillosas que tenemos en la tierra. ¿Usted cree que los ángeles no quisieron ser hombres? Aún los ángeles quisieron ser hombres, porque sabían que la vida en la tierra era una vida llena de experiencias. Ahora, si la vida del hombre es una vida de experiencia, hay que aprender de la vida día tras día. Pero el hombre, el ser humano, tiene un problema, que él casi no aprende de sus errores. Un animal camina y un animal se tropieza. ¿Sabían ustedes eso? Pero sabían que al día siguiente el animal se desvía del lugar donde se tropezó el día anterior. Esa característica la tiene un animal. No se golpea 2 veces de la misma manera. Sin embargo, el hombre no. El hombre se golpea y se vuelve a golpear y se vuelve a golpear y se vuelve a golpear. Hay mujeres que salen de un marido y a los 2 años están con otro marido. A volver a golpearse. ¿Diré que son brutas? No. Simplemente no aprenden. Y no han terminado con el segundo marido cuando ya están buscando el tercero, porque no aprenden. Entonces hay que aprender a no golpearse con la misma piedra día tras día. Hay que aprender a evadir los problemas de la vida. Hay que aprender a evadir todo obstáculo que diariamente están frente a nosotros. Pero aún así la vida es una experiencia maravillosa y tenemos que aprender de ella. En la vida vamos a encontrar días dulces, como cuando el bicho enamora a la bicha. Días dulces. Pero tarde o temprano, después de estos días dulces, vamos a encontrar días amargos. Días dulces en el hogar, días dulces en la relación, días dulces en el trabajo. En todas partes no vamos a escaparnos de tener días dulces y días amargos. ¿Okay? Ahora, en esto podemos preguntarnos, los días dulces y los días amargos nos producirán cierto estado donde nosotros posiblemente busquemos o no busquemos de Dios. Todo depende de cómo hemos sido criados. Pero lo que sí sabemos es que la vida va a traernos días de mucha tristeza.
No sé quién ha vivido algún día de mucha tristeza aquí. Nadie. Felices han sido toda la vida. ¿Alguien ha vivido días de tristeza? Alegres. Todo. Voy a pedirle a Dios que me dé días de tristeza, porque yo no sé qué son los días de tristeza. Yo creo que no. Días de dolor. Y la tristeza y el dolor vienen de diferentes maneras. Pero también días de alegría, días de risas. Pero en todo Dios tiene que estar presente en nuestra vida. Veamos el Salmo 34, versículo 12, que nos dice de esta manera: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Aquí está Dios preguntándose, no lo encuentra, no ve al hombre, no ve a la mujer, no ve al joven, no ve a la jovencita, no lo ve, Dios no lo encuentra, no lo ve. Dice, ¿dónde es que está? ¿Dónde está? Él no lo puede ver. ¿Quién es el hombre? ¿Dónde está? ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Y en el verso siguiente muestra que hay una clave para ver qué, para ver la vida, para ver el bien y para desear la vida. Y dice que debemos entonces guardar nuestra lengua del mal. Esta es la clave. Guarde su lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Aparte del mal y haz el bien. Busca la paz. Síguela. La única manera de buscar la paz, hallarla y seguirla es, y eso creo que lo vimos en dos reflexiones pasadas, cuando hablamos de la murmuración. Si te alejas de la murmuración, estás hallando la vida. Si te alejas de la murmuración, estás hallando la paz. Pero Dios quiere encontrar a ese hombre. Dios quiere encontrar a esa mujer. Y qué difícil para Dios encontrar a ese hombre, a esa mujer, a ese joven, a esa jovencita. Porque el apóstol Santiago habló de la lengua. Y dice, eso es algo tremendo. La lengua inflama toda la creación. Porque no sabe, la lengua no sabe hablar nada bien. Todo lo que la lengua hace cuando se mueve es hablar mal. Se habla mal de la suegra, se habla mal del yerno, se habla mal de la nuera, se habla mal de la suegra, del suegro, se habla mal del primo, se habla mal del hermano, se habla mal del... Y la lengua es experta en esas cosas. ¿Y qué es lo que conseguimos cuando no prestamos atención a eso? Es no tener una vida llena de paz. Pero sabemos que la vida llena de paz hay una manera de conseguirlo. Ahora, dentro de este camino, vamos a encontrar muchas personas que nos hacen el bien. Bendito sea Dios por eso. Y vamos a encontrar personas que no nos hacen el bien, personas que nos hacen el mal. Pero dentro de todas esas personas que nosotros encontramos que nos hacen el bien o que nos hacen el mal, suceden cosas que van dejando huellas mientras caminamos el camino de la vida. Por ejemplo, dentro del camino de la vida, ¿cómo es el pensamiento? ¿A quién se acuerda? ¿Cómo es el pensamiento? En el camino aprendí. Gracias, hermana Beatriz. En el camino aprendí. En el camino,
fíjense, de esta vida vamos a encontrar espinas. Que se quedan aquí, dentro del corazón del ser humano. Y no importa si esa espina entró hace un año, o hace 2 años, o hace 3 años, o hace 5 años, o hace 15 años. Ahí se quedó. Nuestro problema es qué hacemos con esa espina que se quedó dentro del corazón. Porque no va a salir. Ahí se quedó. Hay un mecanismo en el ser humano que no la deja salir. Hay algo en el ser humano que se llama el subconsciente, ahí la agarró. El subconsciente la agarró y el subconsciente no te va a dejar que salga hasta que mueras tal vez. Pero ahí el subconsciente tomó esa espina y ahí se quedó. Entonces en ese camino, mientras caminamos vamos a tener muchas espinas que van a quedar ahí adentro. El problema es cómo manejamos esas espinas. ¿Cómo manejamos esas espinas? Las personas las manejan de diferentes maneras, enemistándose. Es una manera de reaccionar porque la espina duele. Si no se enemistan, otros más violentamente mandan a matar al que le metió la espina. Hay diferentes maneras de reaccionar cuando esas espinas llegan a nuestra vida. El cristianismo nos muestra que la mejor manera de que esta espina no haga daño es perdonar con todo nuestro corazón al que metió la espina. Hay que perdonarlo. No por causa de él. Por causa de él solamente. Tenemos que perdonar por causa de nosotros. En primer lugar, es por causa suya que usted tiene que perdonar, no por causa del que le dañó. Aquel debería pedir perdón por haberle metido la espina, digo yo. Pero usted tiene entonces que perdonar por causa suya, para que la paz no se salga de su corazón, para retener esa paz en el corazón. Entonces Dios ha prometido que sí podemos vivir con mucha paz y Él va a ayudarnos a eso. Ahora, la vida, oye, un pensamiento. La vida, mira, es un subir y un bajar. Cuando la vida te suba, no te pongas altanero ni orgulloso. No lo hagas. Porque la misma vida que te sube es la misma vida que permite que te bajes. Por ejemplo, un matrimonio comienza y empiezan a comprar sus cosas y con los días usted ve que hay cambio, que el esposo cambia, que la esposa cambia. Porque como empiezan a comprar cosas y cosas y cosas, el tener cosas los hace orgullosos. No caiga allí. No debe hacerlo, porque así como sube, puede que bajar. Cuando subes hay mucha alegría, pero cuando tienes que bajar, hay mucha tristeza y hay mucho dolor. Toda la vida es un subir y un bajar. Ahora, cuando tú subes y cuando bajas, hay algo que nos dice que la vida es maravillosa, la vida es una gran experiencia, pero que la vida es muy peligrosa. ¿Cuántos creen que la vida es peligrosa? La vida es lo más peligroso que puede estar cerca de nosotros. Porque la vida, sin que tú te des cuenta, te va a meter ella misma en laberintos donde ni el psicólogo más grande puede sacarte. Y la gente termina en un frenocomio loco, o en una cuneta borracho,
drogadictas, prostituidas, porque la vida es difícil. Cuando la vida ya te ha dado a ti una serie de experiencias mal manejadas, experiencias mal manejadas, entonces tú empiezas a enfermarte sin darte cuenta, te empiezas a enfermar. ¿Qué es lo que te enfermó? Lo que te enfermó son una serie de emociones buenas. No, las emociones buenas no te enfermaron nunca. Lo que te enfermaron fueron las emociones malas. Esas emociones malas te atraparon de tal manera el corazón que ya no te dan salida. Te hacen sentirte bien bajo, inservible, fracasado, sin esperanza y sin ninguna posibilidad de tener una vida feliz ya alrededor de tu familia o alrededor de los que tú amas. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado y saber que cada subida es una emoción buena también, pero el problema son las bajadas. Las bajadas traen emociones negativas a nosotros que nos destruyen completamente. ¿Por qué cree que hay tantas farmacias en el mundo? ¿Por qué cree que se venden tantos antidepresivos? ¿Por qué cree que se venden tantas cosas para que la gente pueda más o menos mantenerse tranquila? Porque las emociones malas son las que destruyen completamente al ser humano. Por lo tanto, para no caer en el valle de tantas malas emociones en nuestra vida, ¿qué necesita? Vivir en paz. Mientras usted vive en paz, esto no lo va a tocar de ninguna manera. Vamos a ver el Salmo 35:9, a ver qué esperanza hay para nosotros allí. Subimos al 36:9. Y encontramos que en el 36:9 hay una esperanza preciosa del creyente hacia su Dios. Y esta esperanza dice de esta manera: porque contigo, hablando con Dios, porque contigo está el manantial de la vida. ¿Dónde está el manantial de la vida? En Dios está el manantial de la vida. ¿Qué clase de agua tiene el manantial de Dios? ¿Agua chuca? ¿Agua contaminada? ¿Agua de cisterna? No, el manantial de la vida de Dios tiene aguas vivas, aguas de vida, aguas de amor, aguas de misericordia, y todas esas cosas nos sostienen. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Jamás podemos ver las cosas de manera correcta a menos que la veamos a través del libro. A través del libro es que se miran las cosas de manera correcta. Fuera de esto, todo lo que el hombre mire está incorrecto. O sea que a través del libro es que miramos las cosas correctas. A los jóvenes les disgusta que los padres los regañen, que los padres se metan en sus líos, que los padres no estén de acuerdo con esto, no estén de acuerdo con lo otro. Y realmente son jóvenes y tienen derecho a ser rebeldes, pero tarde o temprano pagarán. ¿Dónde? ¿Pagarán dónde? En el camino de la vida pagarán sus atrevimientos, y hablo con los jóvenes. En el camino de la vida pagarán tarde o temprano sus atrevimientos. Más si sus decisiones están bajo la luz de Él, todo va a estar claro en la vida de cada uno de nosotros. Muy bien, ¿qué más podemos encontrar en el camino? En el camino de la vida, fíjense, en este camino, nosotros podemos mirar. Hemos recorrido el camino, nos detenemos un momento a mirar. Hemos recorrido el camino y vamos a mirar. Tal vez yo me detengo a mirar 8 años hacia acá. Y retrocedo 8
algo que no estuvo correcto. Esa es mi experiencia, eso es mi vida, no tiene nada que ver con las experiencias de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes sabrá cuántos años puede retroceder en este momento. Ahora dije, yo retrocedo 8 años, que es lo último que me acuerdo, que parece que hice cosas que no estaban bien. Creo que cuando retrocedo y miro esos años veo las consecuencias que produjeron a mi vida esas cosas incorrectas. Y quisiera que cada uno meditara y retrocediera. A ver cuántos años atrás puede recorrer. Y a ver qué tan conscientes están de haber caminado en un camino en el cual hoy pudiéramos todos decir, en el camino aprendí. Yo por lo menos, y claro que sí, me voy 8 años atrás y allí me paré y hoy puedo decir, en el camino aprendí esto y esto y esto. Entonces tratemos de viajar un poquito en el tiempo atrás y ver hace cuántos años fue que hicimos esa decisión tan mala. Trate de pensarlo, porque Dios trata con el corazón de la gente. Dios trata con el pensamiento y la mente de la gente. Podemos mirar hacia atrás, pero no podemos retroceder a ese error. ¿Me entienden, hermano? Podemos mirar hacia atrás, pero no retrocedamos allí. Eso quedó allí. Allí ya no podemos variar. ¿Okay? Entonces cada uno de nosotros tiene experiencias o un universo diferente. El mío no es igual al de usted, el de usted no es igual al mío. Pero de todas maneras, aun cuando tengamos experiencias diferentes, sí tenemos que aprender a negociar y a mirar cada uno de estos problemas dentro de nosotros. A lo que quiero ir terminando es a la verdad de que la vida es un proceso. Mire la vida de esta manera. La vida es un proceso. Solamente la vida es un proceso, pero no es que todo es un proceso. No hay nada en el universo que no esté sujeto a un proceso. La vida es un proceso que hace germinar, es interesante. La vida es un proceso que hace germinar. Germinar significa nacer. La vida es un proceso que hace germinar, si queremos nosotros, dentro de nuestro corazón, 3 semillas. 1, 2, 3 semillas. La primera semilla es muy común, la conocemos. Solamente estoy recordándosela, que es la semilla de la esperanza. Eso es parte del proceso de nuestra vida. Entonces la vida en este proceso hace germinar. Si esto no germina, ya yo quedo como un parásito en esta tierra. Sin esperanza, ¿para qué vive un hombre? Sin esperanza, ¿para qué vive una mujer? No hay sentido para vivir. Lo otro es fe. Es lo otro que tiene que germinar en nosotros en este proceso de la vida. Y por último, tiene que ser el amor. Esas 3 semillas que tienen que empezar a nacer en nuestros corazones de una manera real. De una manera real. Nosotros jamás tratemos de exterminar ni esta, ni esta, ni esta. Las 3 son necesarias en nuestra vida. Tenemos que tener esperanza para vivir día tras día buscando un logro, buscando una meta, buscando un triunfo. Tenemos que tener fe de que eso que estamos buscando lo vamos a encontrar, lo vamos a hallar. Y por último, tenemos que tener amor, porque sin amor estas dos no funcionan, no pueden funcionar. El amor es lo que hace funcionar la esperanza y el amor es lo que hace funcionar la fe. Veamos el Salmo
37, y con esto quiero terminar. Salmo 37, verso 19. Y dice de esta manera, 37, 19. No serán avergonzados en el mal tiempo. Esto es tremendo, hermano. Hablando de estos, dice, conoce, arribita dice, conoce Jehová los días de los perfectos. Ahora, ¿existirá hombre o mujer perfecta en la tierra? No existe. Pero a través de él empezamos a hacer cosas perfectas. ¿Entienden, hermanos? Somos imperfectos, pero a través de cada línea que nos guía, entonces nuestro comportamiento es perfecto. Dice, y él conoce ¿qué? Conoce los días de los perfectos, y la herencia de ellos será para siempre. Parte de la herencia, no serán avergonzados en el mal tiempo. Vigile esto, no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. ¿Quién pasa hambre? El que no sigue los consejos como él los da. ¿Quién no pasa hambre? El que sigue los consejos como él los da. ¿Quién pasa vergüenza en esta tierra? El que no sigue los consejos como él los da. Pero los que tratamos dentro de nuestra imperfección de seguir los consejos línea tras línea como él los da, aún en nuestra imperfección que vivimos, entonces no seremos avergonzados y el hambre no visitará realmente nuestras casas. ¿Por qué? Porque estamos confiando en un Dios que conoce nuestros pasos y está guiándonos en el camino perfecto.